continuando con la descripción de este PDF, fijaros, hasta ahora eran curvas, pero eh, es posible construir curvas, no sé cómo describirlo. Fijaros en este cubo, aquí ya aparece algo que está en 3 dimensiones, es decir, esto es un poco también el principio de las 3 dimensiones, es decir, esto no solamente vale para 2 dimensiones, todos estos aparatos, los pantógrafos, todas estas curvas eran en 2 dimensiones, podéis ver aquí, lógicamente esto es en 2D, pero esto va a funcionar en 3 dimensiones, pues Paul Bézier las diseña para que sí que funcionen en 3 dimensiones, es decir, esto que está en el espacio, pues fijaros, si yo me cambio en rinoceros, hago doble clic aquí, estos puntos de control me van a funcionar también en 3 dimensiones, ¿de acuerdo? Escapo, edito los puntos de control y las muevo con el Gumball. Si no os aparece el Gumball, tenéis que tener activo esta opción de aquí, ¿vale? Todo esto va a funcionar también en 3 dimensiones. Es decir, yo puedo tener curvas en 3 dimensiones que van a tener las mismas propiedades que tienen en 2 dimensiones. Es decir, los algoritmos matemáticos van a ser los mismos. Esto es un poco lo que quiere decir esta figura, que Paul Bézier pues, va pariendo, entre comillas, pariendo en su mente, ¿vale? Y esto es lo que lo lleva, ¿veis? Si está definida entre un cubo, que sería curva plana, si deformo el cubo tengo un paralelepípedo, es decir, esta curva ya puede dejar de ser plana, podría dejar de ser plana, pero las proyecciones van a ser planas, ¿vale? Y existe algo también, porque él empieza a hablar de higher order curves, ¿vale? Es decir, esto que funciona en un cubo, que funciona en un paralelepípedo en 3 dimensiones, puede funcionar con otro orden. El orden está relacionado con el grado. Veremos que el grado es grado 2, grado 3, son los polinomios que hay debajo, y el orden es el grado más 1. Cuando vosotros vais a definir una curva, ¿vale? Fijaros, os pregunta un grado matemático. Por defecto es 3, veremos por qué es 3. Pero vosotros podéis cambiarlo. Vosotros podéis poner, lo más fácil, orden 1. ¿Qué pasa si ponéis orden 1? Pues fijaros, la curva que me hace es una polilínea, es decir, un conjunto de segmentos. Puedo sacar los puntos de control, ¿vale? Y las matemáticas que están debajo son las mismas, es decir, un polígono de puntos de control. La primera pata y la última pata de este polígono de puntos de control son tangentes a la curva, en este caso la contienen a la curva. Y ya está. Quiero hacer una de grado 2, ¿vale? Pues si yo meto grado 2, me voy a cambiar a 2D, que se ve un poco más fácil. Yo meto grado 2, ¿vale? Me aparece aquí grado 2. Pues fijaros, si yo edito los puntos de control, en este caso pues vamos a ver que también para grado 2 son tangentes, ¿vale? Y aquí tengo otro tipo de curvas. Para grado 2, ¿qué curvas pensáis que van a formar este B-spline? ¿Vale? B-spline porque no estoy utilizando pesos, estoy utilizando pesos unidad. Estas curvas van a ser cónicas, ¿vale? Y dentro de las cónicas, pues vamos a ver que van a ser parábolas, ¿vale? Esos grado 2, acordados grado 2, son ax2 más bx más c, ese ax2 es una parábola, ¿vale? Pues esto es lo que es el orden de una curva, y por defecto las curvas que yo voy a utilizar son las de grado 3, es decir, si vosotros no tocáis nada en el Rhino, ¿vale? Si tocáis algo, el grado ya se queda metido por defecto, el último grado que hayáis utilizado. Las curvas que tiene por defecto pues van a ser de grado 3, porque me permiten tener suficiente flexibilidad para modelar cualquier objeto, prácticamente cualquier objeto con una serie de propiedades. Puedo subir en el orden, ¿vale? Os dejo que probéis, y Rhinoceros tiene un orden máximo, es decir, si ponéis, quiero hacer una curva de orden 20, no sé por qué, pero quiero hacer una curva de orden 20, ¿veis? No os va a dejar, os mantiene 3. Os dejo que intentéis averiguar vosotros cuál es el orden máximo, o el grado máximo, perdón, el grado máximo de las curvas que permite hacer Rhinoceros. Siguiendo con el PDF, ¿vale? Porque ya se termina.
¿Puedo pasar a superficies? Pues fijaros, sí que se puede pasar a superficies con estas curvas. Y esta figura que hay aquí pues es bastante gráfica, porque ¿cómo consigo una superficie? Consigo una superficie moviendo una curva, ¿vale? Y si esta curva me cambia la forma según la voy moviendo, es decir, fijaros aquí esta tabla que me da la forma de este molde de arena, ¿vale? Si yo voy deslizando en esta dirección la curva, ¿vale? Pues yo puedo tener una superficie. Es decir, el movimiento de una curva me genera una superficie. ¿Puedo hacer esto con las curvas de... ¿puedo hacer esto en rinoceros? Pues sí que lo voy a poder hacer. Si yo me creo una superficie, y vamos a ver que rinoceros o la potencia de rinoceros es que genera superficies no a partir de los puntos de control, que también puede, pero es bastante difícil, sino a partir de curvas. Es decir, si yo tengo aquí una curva, ¿vale? La copio, para ello activo el Gumball, doy a la tecla Alt y me hace una copia, y puedo hacer otra copia de esta curva con Alt, ¿veis? Me sale el simbolito más y la dejo aquí, ¿vale? Ahora puedo hacer una superficie que las contenga. Podría deformar cada una de estas curvas, ¿vale? Tirando de los puntos de control, ¿vale? Y ahora puedo hacer, dando a escape para que desaparezca, puedo hacer una superficie que contenga estas curvas. La barra de herramientas de superficies está aquí, ¿de acuerdo? Si la desplegáis, existen, ya os digo que no es un curso de rinoceros, existen numerosas maneras de hacer una superficie. Vamos a utilizar la curva loft. La curva loft interpola una serie de curvas. En este caso estas curvas son paralelas porque yo las he creado así, no tendrían por qué ser paralelas. Lo que sí que tiene que ser el loft es que estas curvas no se corten, ¿vale? Bueno, le doy a loft, marco las curvas, fijaros, simplemente me dice márcame las curvas, aquí no me pregunta el grado, no me pregunta los puntos de control. Me sale esta ventana, me pone aquí esto normal, cerciorados de que esto es normal, y cerciorados de que esto no lo simplifica, ¿vale? Y aquí tengo una superficie. Mi primera superficie, puedo sombrearla para que lo veráis, aquí en Shaded. Me aparece a mí en amarillo, a vosotros por defecto no, por un motivo. Ya, bueno, no os aparece en amarillo, a mí sí, soy el profesor. Si yo marco la superficie y le doy a los puntos de control, fijaros, pues ya, primero, una superficie va a tener asociados unos puntos de control. Y segundo, si yo marco un punto de control de la superficie, ¿vale? Pues me cambia la forma de la superficie. Las curvas, lógicamente, ya no me pasa por ellas, pero yo puedo alterar la forma de una superficie tocando los puntos de control. Y bueno, las superficies también van a tener, en este caso, 2 grados en 2 direcciones. Van a tener puntos de control, es decir, una matriz de puntos de control, m puntos por n puntos. Cada uno en 2 direcciones, que no tienen por qué ser paralelas, ni perpendiculares, ni nada. Y todo esto, pues eso está relacionado porque Paul Bézier diseña estas curvas, las matemáticas de estas curvas y las superficies que hay detrás, pues con esta, ¿veis? Con esta analogía, es decir, con estas curvas se pueden tener también superficies. Y aquí, ¿veis? Polígono, perdón, esta matriz de puntos de control es esta que tenéis aquí en rinoceros, que os aparece aquí, y que podéis deformar para cambiar. Podéis ver que estos cambios, pues bueno, son en 3 dimensiones son un poquito más complicados que en 2 dimensiones. Por eso la potencia de rinoceros es que modelamos curvas en 2 o 3 dimensiones, como queramos, curvas que pueden pasar por puntos concretos o no pasar por puntos concretos, y a partir de esas curvas hacemos superficies. Esa es la gran potencia de rinoceros. En vez de dibujar a partir de puntos de control una superficie, puntos de control por los cuales, como veis, no pasa la superficie. Y bueno, terminando aquí, ya os digo que si os lo queréis leer, podéis ver el origen de las curvas y superficies del diseño asistido por ordenador que comienzan en la industria automovilística.